Síndrome de piernas inquietas 2023. Muchas gracias por seguirnos y bienvenidos de nuevo a un capítulo de nuestro canal AESP Informa. En este canal sabéis que recibimos a los mejores especialistas en síndrome de piernas inquietas, en tema de sueño, en todos aquellos que tienen algo que hablar sobre los temas que nos afectan, a los que tenemos síndrome de piernas inquietas y a todos en general, porque el sueño es un tema totalmente relacionado con la vida de todos. Contamos con la colaboración de Información Sin Fronteras. Yo soy Purificación Titos, vicepresidenta de AESPI. Hoy vamos a hablar con una doctora que nos va a hablar precisamente del tema del sueño, un tema muy interesante en general, yo creo, para todos los que nos siguen. Se trata de la doctora Silvia Giesmera. Ella es psicóloga de la salud y experta en medicina del sueño. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por colaborar con nuestra asociación, con estos espacios que vamos a hablar un poquito sobre ese tema que hemos dicho, ¿verdad? Sobre el tema del sueño en general. Yo le voy a plantear alguna cuestión y usted, pues, me cuenta todo lo que sobre el tema se le ocurra. Muy bien, mire, lo primero que le quería plantear es que tengo la impresión que de un tiempo a esta parte, recientemente, no sé si se trata de años o menos, pues estamos viendo muchísima información sobre el sueño. Como que antes no se hablaba tanto del sueño. Ahora yo veo artículos continuamente sobre el sueño por todas partes, titulares, hablan, todos los especialistas hablan del sueño. ¿Qué está pasando, doctora? ¿Es tan importante o es que está adquiriendo una mayor relevancia por algo concreto? Pues sí, quizás tienes razón. Yo creo que antes se hablaba del sueño pues en situaciones muy específicas. Por ejemplo, como hemos tenido ahora mismo recientemente el cambio de hora, ¿no? Entonces, siempre que hay cambio de hora, pues se habla del sueño. Pero es verdad que ahora pues salen de continuo un montón de informaciones sobre sueño y yo creo que eso es bueno, eso es positivo, ¿no? Porque el sueño ha sido y lo es los cimientos de la salud y es uno de los grandes pilares en los cuales se sustenta nuestra salud y yo creo que es por esto que estamos cada vez más interesados en nuestra salud y, como no, pues eso implica a interesarnos por el sueño. Yo creo que algo tiene que ver con eso, ¿no? Lejos de la alimentación, el ejercicio, un poco que todo el mundo conoce, pues el sueño que es más desconocido, pues yo creo que se va hablando cada vez un poquito más de él. Tienes razón, sí. Cada vez se habla más, Por yo creo que por suerte. suerte. Por Sí. suerte, exactamente. Doctora, antes de entrar del todo en lo que es el sueño, una duda que me plantean algunas personas. El que cuando una persona no duerme, las personas no duermen bien, lo traen un poco a veces de herencia. ¿Hay una relación de herencia en cuanto a dormir mal? Pues no tiene mucho sentido pensar, es que mi madre, es que mi padre, es que lo he heredado. ¿Se puede heredar la dificultad, el problema para dormir? A ver, hay muchísimos trastornos de sueño. Entonces, hay una parte que es cierto que, bueno, pues pueden tener, pueden estar ligados a temas genéticos, pero también hay un componente que llamamos ambiental muy importante, ¿no? E inclusive en esas familias donde la gente dice, bueno, es que mi padre dormía mal, bueno, es que a veces hay familias que las propias familias, durmiendo mal, establecen unos malos hábitos que digamos que van heredando entre comillas, porque es heredar conductas, no heredar genes, donde la gente, pues eso, hereda comportamientos que no son buenos relativos al sueño, ¿no? Entonces, es difícil. Sabemos de todos modos que, por ejemplo, en el tema del insomnio, ¿no? Que es uno de los trastornos más prevalentes, pues independientemente de que pueda haber una predisposición al insomnio, lo que tratamos muchas veces y lo que se ve es que hay muchísimos problemas de sueño que tienen un componente realmente comportamental, es decir, son malos comportamientos que van generando ese tipo de problemas de sueño. Comprendo. Leí recientemente, doctora, que hasta el siglo pasado las personas dormían como en dos fases. Esta era una cosa muy curiosa, me resultó en un libro recientemente. Era así, parece, vamos, parece documentado. ¿Y cree que era mejor de esa manera que como ahora intentamos hacer el del tirón?
¿Qué Pues opinión le vamos das? a ver, hay una cierta controversia, ¿eh? Hay gente que dice que sí, que parece que sí, que es que teníamos como ese sueño bifásico. Es cierto que no tenemos muchos datos reales y concretos de qué era lo que sucedía eh, antes de digamos, de la aparición de la electricidad en nuestra vida, que lógicamente ha supuesto una revolución y un cambio, porque lo que hemos hecho es introducir el sol dentro de nuestras casas y entonces antes el sol se apagaba el sol, es decir, llegaba el ocaso y ahora mismo llega el ocaso y si yo quiero tener luz, pues me basta dar a un interruptor y sigo teniendo el sol en mi casa, es decir, la luz, ¿no? Entonces se piensa que se dormía de otra manera y que de algún modo pues nos hemos adaptado un poco a esta forma de tirón, que no es tirón, que yo creo que es uno de los mitos que tenemos. Nadie duerme de un tirón, ni siquiera esas famosas 8 horas que dice la gente que hay que dormir, que tampoco son esas, pero bueno, toda la noche no se duerme de un tirón. Dormimos por una serie de ciclos y tenemos pequeños despertares a los cuales pues hay que intentar no hacerles mucho caso, pero que es normal el dormir así. Ahora, que si es mejor o peor como dormíamos antes, me resulta muy difícil responder a eso. Yo creo que como tenemos ahora mismo, hay que centrarnos en lo que tenemos ahora mismo, que tenemos electricidad y tenemos que saber utilizar esta electricidad que está para darnos luz cuando la necesitamos, pero no para iluminar toda nuestra noche y que por eso nos quedemos sin dormir. Que eso es diferente. Y los aparatos, después hablamos si quieren más de los aparatos luminosos. Doctora, antes has mencionado ya de pasada los trastornos del sueño, que son muchos. ¿Querría nombrarlos o hacer una pequeña enumeración o nombrar a los principales trastornos que afectan al sueño? Pues como digo, hay muchísimos. El más importante en cuanto a cantidad de gente que lo padece, pues posiblemente es el insomnio. Pero después hay los grandes desconocidos, que también son muy numerosos, por ejemplo, en el tema la apnea del sueño, que es muy desconocida y está además muy poco diagnosticada, o menos de lo que debiera. Y luego están, bueno, pues trastornos como el vuestro, el síndrome de piernas inquietas, también está infradiagnosticado y sigue siendo también un desconocido. La narcolepsia, digamos que serían los grandes, y luego, bueno, es que hay muchísimos, como digo, hay más de 80 trastornos de sueño, entonces, pero estos quizás serían un poco, digamos, como los más importantes o más conocidos, por así decirlo. Por suerte está incluido ya el nuestro en cuanto a conocimiento, no a sufrirlo, por supuesto, que lo sufrimos en grado elevado, pero pues se mencione que aparezca en ese listado nos está dando visibilidad exactamente. Usted ha nombrado antes también lo de las horas. Yo le quería preguntar, ¿se sobreentiende un poco por lo que leemos y por lo que se nos dice que debemos dormir unas 7 o 8 horas? Vamos a suponer que fuera eso así, si le parece o no lo aclara. Y ahora la pregunta es, de no hacerlo, cuando no lo hacemos, cuando las personas no duermen ese tiempo mínimo o necesario, ¿qué repercusión tiene en la salud? No solo en la salud, que luego repercute lógicamente en todo, ¿no? En el trabajo, Ujú. las consecuencias me imagino que son en todo. Sí, vamos a ver. Yo una de las cosas que siempre suelo decir es que hay que desmitificar lo de las 8 horas. Por eso me ha gustado mucho, como has comentado, entre las 7 y 8 horas. Realmente hay que dormir una cantidad de horas en función de muchos parámetros. Lo primero, un parámetro de edad. Lógicamente, un adulto no duerme lo mismo que un niño. Para un niño el sueño es tan básico que un recién nacido lo único que hace realmente es comer y dormir y dormir y dormir. Por eso es tan importante el sueño. A medida que vamos creciendo, pues tenemos menor necesidad de sueño. Cada uno tiene que ver en qué, digamos, franja de edad está, básicamente para saber un poco cuál es su necesidad de sueño. Lo habitual es estar entre 7 y 9 horas de sueño los adultos. Ahora estamos viendo que más entre 7 y 8, pero hay diferencias individuales. Hay gente que necesita un poquito más y hay gente que necesita un poquito menos. Pero bueno, todos, como digo, la gran mayoría nos estamos dentro de esas 7 o 9 horas de sueño. ¿Qué pasa si no las cumplimos? Es decir, si alguien tiene una necesidad de sueño de 7 horas y sin embargo va, pues eso, de lunes a viernes con 6 horas de sueño, por ejemplo, pues está en una situación de privación de sueño. Entonces, todo lo que sea quitar necesidad de sueño
por supuesto que tiene una repercusión al día siguiente. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque realmente es el taller de reparación con el cual salimos a rodar al día siguiente, ¿no? Que es digamos, una metáfora que nosotros empleamos mucho en sueño. Eso, llegamos por la noche y es como si fuéramos un coche que se ha desgastado a lo largo del día y tiene que repararse. Y se repara con esas horas de sueño. ¿Qué pasa si cogemos y de esas 7 horas de sueño, pues resulta que estamos solamente durmiendo 6, que nos falta esa hora? Y esa hora de sueño, esa hora de taller, que en el taller de limpieza, pues eso, nos hubieran reparado, en este caso, nuestros tejidos, nuestro cerebro, pues lo que sucede es que va a repercutir a todos los niveles. Vamos a notarnos con nuestras habilidades cognitivas, es decir, las que utilizamos para manejarnos en el día a día, las vamos a ver reducidas. Vamos a encontrarnos a nivel emocional pues un poco más descontrolados, es decir, un poco más irritables, aguantamos menos a las personas, socialmente pues aguantamos un poco menos, es decir, a nivel físico, no tanto el cansancio, que la gente refiere, bueno, el cansancio, no tanto el cansancio físico, porque a fin de cuentas físicamente descansamos estando simplemente sentados, pero lo que va a haber sobre todo es a ese nivel, digamos, mental, de que nos va a faltar velocidad de reacción, que ante un problema nos va a faltar el cómo resolverlo, que nos va a faltar memoria, vamos a tener pequeños lapsos de memoria, es decir, el sueño, la falta de sueño se traduce a lo largo del día en una serie de pequeños déficits. Entonces, por eso es importantísimo, pues eso, intentar dormir o cubrir nuestras necesidades de sueño al 100%, porque si no, lo vamos a notar al día siguiente en todos esos aspectos. Además de la influencia que puedan tener el uso pues nefasto de máquinas, de aparatos con luz, que si quieren nos lo aclara, también lo quería relacionar yo, eso con los horarios en España y preguntarle qué le parecen los horarios. ¿Ayudan a establecer buenos hábitos de sueño o cómo ven los horarios en España? Pues hombre, yo los horarios españoles creo que son unos horarios muy de vacaciones, pero son unos horarios muy difíciles para llevar en el día a día. En primer lugar, ahora mismo, por ejemplo, con el cambio de hora estamos ya 2 horas por delante del sol. O sea que fisiológicamente ya estamos un poco desalineados. ¿Qué sucede? Que nosotros además tenemos unos horarios en los cuales pues, acabamos de trabajar muy tarde. Acabamos de trabajar muy tarde. La luz desaparece muy tarde ahora en verano. Esto de que a las 10 de la noche, que a la gente le gusta, pero le gusta porque, claro, tiene unos horarios de vida o de trabajo pues muy tardíos, con lo cual, claro, les gusta el tener un poco de sol cuando salen de trabajar. Yo creo que si saliéramos de trabajar antes, si tuviéramos unos horarios un poco más racionales, más parecidos a los que se llevan en Europa, pues yo creo que nos iría todo un poco mejor. Porque son horarios que lo que implican es que hacemos una poca presión al sueño. Es decir, vemos ahora, pues los niños, ahora hay luz y los niños pues no están metidos en la cama, pero porque hay este exceso de luz, porque estamos 2 horas por delante del sol. Entonces vemos a los niños que bueno, pues se meten en la cama más tarde, los adultos también. Es decir, es un horario, como digo, muy conflictivo con el sueño. Quizás un horario que la gente aprecia para estar de vacaciones, pero es un horario para, digamos, para el día a día muy difícil, porque no, digamos, no ayuda para nada al sueño. No colabora. Y el cambio, que ya lo ha mencionado, pues tampoco es nada favorable, el que cada año nos sigan haciendo un par de cambios. Parece que acabará estabilizándose, pero no está todavía claro, ¿verdad? Pues no, dicen que ya teníamos que haberlo tenido en el 2021, bueno, con la pandemia las cosas se retrasaron, parece que ahora es algo que se va a valorar en el 2026 y bueno, lo que es la Sociedad Española del Sueño, desde luego considera, y ahí todos los profesionales creo que estamos de acuerdo, en que no haya más cambios, es decir, lo suyo sería tener siempre un horario y además que tuviéramos el horario de invierno durante todo el año. Pero yo entiendo que la población no le va a gustar, porque es quitarles horas de sol cuando salen de trabajar. Es que lo que habría que luchar es que además de ese cambio de horario solar, que tuviéramos un cambio en los horarios de trabajo, que tuviéramos esas 2 horas que a veces tenemos para comer, pues son excesivas. A veces hay gente que entra muy tarde a trabajar.
Yo siempre pongo el ejemplo. Uno puede ir a Roma y una tienda de ropa está abierta a las 9 de la mañana. Sin embargo, aquí todas las tiendas de ropa abren a las 10. Es muy raro encontrar. Entonces, decir, bueno, pues abren a las 9 y salen un poco antes. ¿Por qué a las 10 y después cierran a las 8, a las 9? Comercios que tenemos hasta las 10 de la noche. Eso es muy difícil. Quitemos un poquito de horas y seamos un poquito más tempranos, reorganicemos un poco nuestros horarios y yo creo que seremos más favorables a tener un horario de invierno que nos iría muy bien, o sea, o mejor de lo que nos viene ahora. Yo creo que así sería y posiblemente, como usted dice, la gente prefiere el de verano y los horarios de tarde para poder tener sol y acostarse tarde, todas esas cosas, pero yo estoy convencida también de que si se hiciera el cambio a nivel oficial, pues acabaríamos acostumbrándonos y aunque al principio chocara a mucha gente o no le gustara, sería favorable y deberían de alguna manera ponerlo. Y esto es lo que hay porque es bueno para lo de las tiendas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Doctora, cuando alguien no duerme bien o cree que no duerme bien, pues se supone que lo que tiene que hacer nos lo va a explicar si quiere a continuación, que creo que es bastante fácil, que es no automedicarse ni hacer cosas por su cuenta. Pero antes de esa parte que sería la correcta, yo le quería preguntar, solemos recurrir a las redes sociales y poner cómo dormir y sin ponerlo a veces nos aparece. Hay montones de métodos que aparecen en las redes sociales en las que te dicen cómo puedes hacer ya el método definitivo, duerme perfectamente. Esos métodos, ¿hay alguno que le resulte a usted especialmente eficaz, que le merezca confianza? ¿Hay algo de esas cosas a escuchar o todo eso es un poco basura y un poco come coco? Pues a ver, yo creo que doctor Google hay que entender a quién nos direcciona, es decir, a quién nos lleva. Entonces, hoy en día hay muchísimas páginas donde hablan de 1000 remedios de sueño. Yo soy muy combativa con el tema de las pseudociencias o los remedios mágicos porque realmente no los hay. Y a veces, bueno, pues en el tema del sueño también, como ocurre en todos los campos de la salud, la información que encontramos en Google a través de Internet, pues es equivocada. Y a veces, bueno, pues puede no pasar nada y otras veces, bueno, pues a lo mejor lo que se está diciendo pues puede tener unos efectos secundarios importantes, ¿no? Y nocivos. Yo siempre diría, cuando uno busca información sobre métodos, temas de sueño, ¿quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? ¿Quién está explicando esa información? Es decir, cuando tenemos una influencer, que es una chavalita de 23 años que aparece ahí, que se dedica, y me parece muy bien, ¿no? A temas de maquillaje y de repente viene dándonos un consejo sobre sueño, yo me plantearía, tengo que seguir las recomendaciones. ¿Quién me lo está diciendo? Entonces, por eso yo digo que creo que es muy importante buscar la fuente, es decir, quién está explicando eso. Yo creo que hay mucha gente hoy en día, profesionales, que nos hemos lanzado un poco a la divulgación precisamente para contrarrestar esto. Es decir, no es que nuestra información, no es que no es ni mejor ni peor, pero es que nuestra información intentamos que esté basada en la evidencia científica. Entonces yo creo que eso es importante. Yo diría, cuando te aparece un consejo de estos, ¿quién hay detrás? Si detrás no hay un profesional, y en este caso, pues los profesionales tienen que ser profesionales de la salud, es decir, tienen que ser médicos, enfermeras, psicólogos. Si no hay esta gente detrás, pues yo me lo cuestionaría mucho, porque yo lógicamente no soy ingeniera de caminos, no se me ocurriría, ¿no? El ponerme a hablar cómo hay que construir un puente, porque permitimos que nos hable de sueño, pues eso, yo qué sé, una traductora o una persona que no tiene, o a veces con la mejor intención, a veces pacientes expertos, pero también sin falta de conocimiento, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, como digo, miraría quién hay detrás, me cuestionaría quién hay detrás para poder aceptar o no ese tipo de consejos. Lógicamente, claro, la fuente, de dónde procede. Y luego, por otro lado, pues me imagino que lo que hay que hacer más que eso es, si uno considera que no duerme bien, por el motivo que sea, es ponerse en manos de un profesional. Esa será Lógico.
sin duda Es el la manera. primer, claro, es el primer paso. Pues el primer paso, acudir al médico. El médico sabrá dónde dirigirnos o darnos unas pautas ellos mismos dentro de atención primaria, o si no, bueno, pues dirigirnos al profesional, a la unidad de sueño, al profesional específico para que pueda resolver nuestro problema. Neurólogo, neumólogo, no sé, dependiendo del problema con el que lleguemos. Pero lo primero, consultar y no lanzarse tampoco a los remedios que a lo mejor también con la mejor intención, pero que vamos a la farmacia, a la parafarmacia y a buscar pues, remedios mágicos que a veces no son, o sea, de mágicos no tienen nada. Es cierto que en muchos casos lo único que pierdes es dinero, pero en otros casos pues habría que plantearse que además de dinero podemos estar perdiendo la salud. Entonces, acudamos primero a un profesional, que es el que nos tiene que dirigir para darnos un poco la solución. Para dormir, doctora, una de las razones, una de las condiciones principales es conseguir desconectar, relajar el cuerpo, la mente también. Entonces ahí sobrarían esos aparatos que yo le decía, ¿verdad? Todo lo que tenga pantalla, cuánto tiempo habría que, antes de irse a la cama, no estar mirando el móvil o la tableta. O la televisión yo la pondría en otro lugar porque conozco a mucha gente que justo la aprovecha para dormirse, pero hay diferencia, ¿verdad? Claro, es complicado. Es cierto que lo que dices, para dormir lo que necesitamos es ir desconectándonos, porque además el sueño no es algo que nos viene así de repente, sino que es un pequeño proceso que nos va avisando, nos vamos encontrando casi 1 hora, 2 horitas antes de dormir, pues ya nos va avisando, el cuerpo ya como que no quiere ya recibir más información, nos vamos relajando, entonces eso hay que ayudar también a ese proceso y no ponerle impedimentos. Si yo en ese proceso que tengo que intentar, como dices, ir desconectando, relajándome, me puedo desconectar pues viendo una serie, pues sí, porque ya digamos no estoy pensando en mis problemas del día a día, me meto en la serie, bueno, y un poco a poco pues me va llegando esa somnolencia, cierro a lo mejor mi serie, bueno, y ya me pongo a dormir, forma parte de mi ritual de sueño. Ahora bien, lo que tenemos que buscar es eso, actividades que nos desconecten, no que nos activen. Si yo resulta que justamente cuando estoy empezando a notar esa somnolencia, me estoy preparando para dormir, resulta que me meto con el teléfono móvil, que es cierto que los dispositivos electrónicos pues generan, por un lado, generan luz y esa luz pues digamos que nos activa, pero más que esa luz en sí, lo que nos va a activar es a lo mejor meternos en Twitter, como hace mucha gente, y meternos ahí en una discusión acalorada de política o alguna cosa, ¿no? Entonces, empezamos, es decir, no estamos pensando a lo mejor en nuestros problemas, pero nos estamos metiendo en unos problemas, en un tipo de discusión donde vamos a acelerarnos y decir, es necesario, es decir, tenemos que buscar actividades, eso, que un poco que nos desconecten. Tenemos que buscar cada cual nuestro ritual de sueño y como has dicho, pues hay gente que se duerme pues, con su televisión, antes de dormir mi serie, pero puede ser eso, puede ser porque escucho unos podcasts, porque escucho música, volver un poco a la lectura, ¿no? Que yo creo que la tenemos también un poco dejada y dejar de activarnos con toda la actividad que nos proponen estos medios electrónicos. Decía Twitter, pero como quien se pone a mirar vídeos de TikTok y que además están hechos para que te enganches y empiezas 10 minutos y cuando vas a darte cuenta, pues resulta que ya llevas media hora o 45 minutos y dices, ¿cómo es posible? Te has quitado una buena porción de sueño por estar enganchado a esas cosas, ¿no? Entonces, buscar algún tipo de ritual que nos desconecte y que no nos active, fundamentalmente que no nos active. Doctora, usted imparte cursos en empresas sobre el sueño. ¿Qué ocurre? ¿Que se han dado cuenta los directivos de que los empleados bien dormidos rinden más? Porque que la empresa fomente esos cursos tiene que ver siempre con la empresa va al rendimiento, ¿verdad? Efectivamente, o sea, es uno de los motivos, ¿no? Una persona que duerme bien es una persona que, lógicamente, como decía al principio, está en el 100% de sus capacidades, con lo cual va a trabajar siempre mejor. No solo eso, cuando hablamos de sueño, estamos hablando también del tema de siniestralidad, es decir, forma parte el sueño también de la prevención de riesgos laborales.
Es decir, gente que duerme, no ya que sean conductores profesionales, hasta gente que no tiene por qué ser conductor profesional, pero si va durmiendo mal hacia su trabajo, aumenta el riesgo de que tenga algún tipo de siniestralidad. Entonces, el sueño se engloba dentro de esa siniestralidad y, por supuesto, todo ello, al final, también dentro de la productividad y, al final, en la cuenta de resultados de una empresa, ¿no? Entonces, sí hay interés un poco desde todas las vertientes, desde que es importante el sueño de cara a la prevención de riesgos, es importante el sueño de cara al rendimiento y, bueno, pues ligado a eso también al absentismo laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de sueño en el trabajo acaba teniendo un coste económico en las empresas. Bueno, hay algunas estadísticas, algunos estudios donde se ve que, bueno, que el coste, como digo, es realmente importante a nivel nacional, ¿no? Entonces, este es un poco el interés también, digamos, por parte de las empresas, es que también muchas empiezan a entrar dentro del modelo de empresa saludable, donde fomentan precisamente la salud del trabajador más allá de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, igual que, bueno, pues se les informa sobre hábitos de alimentación y de ejercicio, pues también entra el sueño dentro de ello. Y es un poco el área en la cual yo trabajo, claro. Estarían también las siestas, estas que algunas empresas también están fomentando, dentro del horario de trabajo los empleados puedan hacer una pequeña siesta. No sé si eso es muy de España o solamente más por parte de los japoneses y de los americanos. Sí, bueno, yo en alguna empresa sí he organizado algún siestario que se llama, ¿no? Que es el organizar, bueno, lugares y enseñarles un poco a utilizar las siestas como método de desconexión y sobre todo como un chute de energía para, digamos, las horas posteriores a la siesta que queden por la tarde para trabajar, porque se trabaja con más energía. Pero estamos hablando de siestas muy breves, muy pequeñas, no las siestas que estamos acostumbrados, ¿no? Que oímos de las siestas de fin de semana y tal. No, no, no. O sea, son siestas muy breves, de 10, 15 minutos, que sabemos que, bueno, que pueden contribuir, simplemente esa pequeña desconexión contribuye a que el trabajador, como he dicho, tenga como un input de energía y rinda mejor, digamos, esas horas que quedan por la tarde. Siempre al final hablamos, pues eso, de una productividad, salud para el trabajador, encontrarse mejor y, por supuesto, que redunda en una productividad a la empresa. Y bueno, aquí hay pocos, hay pocos ejemplos. En Oriente más, en Japón, en China son más habituales. Y bueno, también es una cierta moda que digamos que trajeron o que impusieron pues todas lo que son las empresas un poco digamos tecnológicas ahí en Palo Alto, en California, ¿no? Empresas como Google que hacen este tipo de cosas. Uh-huh. Doctora, en cuanto al síndrome de piernas inquietas, que es nuestro sufrimiento, ¿qué relación tiene con él? ¿Lo conoce? Conoce, supongo. Lo conozco, no soy experta, pues tampoco soy médico, pero lógicamente, claro, lo conozco y, como he dicho, bueno, es uno de los síndromes de los cuales también se empieza a hablar, pero sigue siendo un desconocido. De hecho, yo en las empresas siempre también introduzco un poco el que conozcan, ¿no? Pues el síndrome de piernas inquietas, porque hay gente que lo tiene y lo desconoce. O sea, muchas veces el darles pues unas pequeñas nociones, porque la gente considera que simplemente o lo más conocido es el tema del insomnio, pero como decía, pues el síndrome de piernas inquietas o la apnea del sueño, pues son ahí más desconocidos y no dejan de ser problemas que tienen que ver con el sueño. También. Claro, porque el síndrome nos produce un insomnio. En muchos casos, pues hay personas que pasan años sin dormir hasta que son diagnosticados exactamente. Así somos muchas veces, bueno, han sido muchas personas diagnosticadas porque han terminado en la unidad del sueño, porque no duermen. Y en realidad lo que hay que tratar es el inicio, ¿verdad? El problema de base. Bueno, alguna recomendación a los del síndrome de piernas inquietas, porque ahora le pediré consejo en general para dormir mejor, pero quizá serían prácticamente
los hábitos son los mismos, ¿verdad? Yo considero que una educación en higiene del sueño no entiende del tipo de trastornos, sino que son aplicables a todos, absolutamente a todos los trastornos de sueño. Entonces, no establezco ahí una gran diferenciación. Lo que sí Ujú. es cierto que quizás el tener, a lo mejor en determinadas recomendaciones, pues hacer más énfasis, ¿no? En esas al final de la noche, el evitar pues mucho todo lo que pueden ser excitantes que todavía contribuyen más a, digamos, a empeorar un sueño, sobre todo la conciliación del sueño, ¿no? Lo que son los consumos de café, consumos excesivos de líquidos, consumos de cafés, de tés, colas, el tema de las digestiones también, es decir, quizás hacer mucho más énfasis en todos aquellos aspectos previos al sueño que pueden empeorarlo o, por contra, bueno, pues mejorarlo en el sentido de, bueno, por lo menos no obstaculizarlo, que ya es suficiente con el problema en sí de síndrome de piernas inquietas. Muy bien, doctora. Yo creo que estamos viendo más o menos todo lo que yo quería con respecto a su tema. Consejos en general, entonces, aparte de que ya hemos nombrado de pasada casi todo, pero por resumir un poco, aquello que deberíamos tener en cuenta, así grabarnos bien, para conseguir mejorar en general todos el sueño. Pues tener en cuenta una cosa que yo digo y es que la noche empieza en el momento en que te levantas. Es decir, cada vez que nos levantamos, hoy yo me he despertado y en función de un poco todo lo que vayamos haciendo, lo que vayamos comiendo, lo que vayamos consumiendo, todo eso va a repercutir en cómo Claro. nos pongamos a dormir esta noche. Entonces, yo haría mucho hincapié en eso, en que seamos muy conscientes de que ponerse a dormir no hay que tener en cuenta solamente las cosas justo en el momento previo de irme a dormir, sino que tengamos en cuenta que tenemos que cuidar al sueño desde el momento en el cual nos levantamos. Eso es lo, digamos, Lo lo que... principal. Claro, Ujú. porque un día estresado, un día de carreras, un día de no parar, puede llevar consigo, lógicamente, una mala noche de sueño. Efectivamente, entonces empecemos a ese estrés, A digamos, a controlar. intentar cogerlo desde el momento, es decir, intentar frenarlo desde que aparece y no lo dejemos para luego que por la noche sea muy difícil, ¿no? El controlarlo. Lo que pasa que, bueno, los problemas de estrés y todo esto, bueno, no es una cosa fácil, ni simple, ni de consejos simples, sino que, bueno, hay que trabajarlo eso en profundidad. Pero como digo, yo creo que hay que trabajar durante el día un montón de cosas para llegar lo mejor posible a poder meternos dentro de la noche y dentro del sueño. Doctora, esos cursos de que habla con las empresas, ¿cómo son realmente? ¿Están dirigidos al empleador, a los empresarios, a los jefes, o lo hace directamente con los empleados? ¿Cómo de concienciado está realmente el jefe de que es el empleado el que tiene que mejorar su condición de sueño por su salud o Ujú. solo en relación al A trabajo? ver, lógicamente tiene que estar concienciado en primer lugar el jefe, porque todo esto parte, digamos, de los jefes de los servicios de prevención, que son quienes contactan conmigo, y con ellos juntos pues diseñamos el trabajo a hacer, porque los cursos son además, bueno, pues muy variados, desde cursos donde solamente se da una sensibilización, bueno, pues que, digamos, para que la gente conozca qué es el sueño y qué puede hacer, pequeñas pautas para mejorar su sueño, y hay otras empresas en las cuales hemos hecho programas mucho más intensivos donde se implican pues mucho más, es decir, que no son de que vas una hora y ya está, sino que se implican en varias sesiones, hemos hecho evaluaciones de sueño, ver un poco cómo han mejorado el sueño y hemos detectado también, bueno, pues problemas de sueño que necesitaban a lo mejor un tratamiento aparte, ¿no? Entonces, pero este tipo digamos, de cursos, pues lógicamente van dirigidos a los empleados. Yo siempre he trabajado, eso sí, dependiendo, hay que van a empleados, pues a veces a mandos intermedios, otras veces a mandos más superiores, pero siempre de cara a los empleados, porque yo creo que es esa conciencia
de decir, si yo tengo, al final, mi trabajo, mi empresa existe porque tengo unos trabajadores. Los trabajadores, cuanto mejor estén esos trabajadores, y en este sentido, cuanto mejor estén dormidos, mejor trabajarán. Es que eso es una máxima que es irrefutable. Entonces, yo creo que se parte un poco de todo, de un concepto de salud, un concepto, como decía antes, de prevención de riesgos laborales y un concepto al final, porque al final una empresa es una institución para ganar dinero, lógicamente, pues al final todo eso redunda en una productividad o una menor pérdida digamos, económica si solventamos un poco los problemas de sueño, ¿no? Pero lo que decías, van dirigidos a los empleados. Yo normalmente los doy a los empleados con mayor o menor rango, pero son todos empleados trabajadores. Doctora, no siendo un problema hereditario, como acaba de decir, el problema del sueño, sí habla de los hábitos y de las costumbres que se maman, digamos, que se aprenden desde la infancia. En cuanto al sueño de los niños, ¿qué opinión tiene en cuanto a esos métodos? Hay muy dispares. Existe el método que dice los niños es hora de dormir, se ponen en su cama, en su cuna, y si llora, que llore y ya dormirá, o hay que dedicarle más tiempo, hay que estar con ellos hasta que se duermen, cogerlo. En ese sentido, ¿qué los educa mejor, en su opinión? ¿Cuál sería la manera de transmitirle esos hábitos correctos que usted habla de sueño? A ver, bueno, en el tema del sueño infantil sí que hay una cierta polémica por esos métodos que parecen así como muy, muy dispersos. Yo siempre ahí iría un poco al sentido común y a que y a ver, bueno, pues cuáles tienen más evidencia detrás. Es decir, los métodos tampoco se tratan a veces que se demonizan, los métodos de dejar de llorar, dejar a los niños que lloren no es exactamente así, no es que es dejarles llorar y de forma desconsolada, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco complicado. Yo siempre diría que se ajusten, para mí, que se ajusten más a la evidencia científica y que se encuentren los padres a gusto con ello, es decir, con el tipo de estrategia que se les presente. Lo que sí creo que es importante es que hay que hacer caso al sueño infantil, pero también hay que entender que el sueño es un proceso que tiene que ver también con la maduración del niño. No podemos pretender, pues eso, que un recién nacido al mes esté durmiendo y no se despierte. Es que tiene que despertarse porque necesita alimentarse y necesita dormir. El problema que tenemos es que necesita alimentarse cada muy poco tiempo y claro, todo eso hace que la madre fundamentalmente, bueno, pues no tenga una calidad de sueño. Sabemos también que eso tiene un inicio y tiene un final. Entonces yo diría, un poco de paciencia porque hay que entender que el sueño, pues, es un proceso y los niños al final acaban durmiendo las horas que necesitan sin despertarse tanto, ¿eh? No tener mucha premura. A los 3 meses ya tengo que tener el niño, pues porque, bueno, hay niños que a lo mejor sí duermen 6 horas seguidas, pero hay niños que a los 3 meses no duermen todavía 6 horas seguidas. Entonces, que no haya premura, que haya una cierta tranquilidad y yo más que nada sí haría mucho hincapié en los hábitos una vez que los niños son un poco más mayores. Ahí sí que tenemos que establecer unos buenos hábitos de horarios, de cenas, de hábitos. A mí me produce un poco terror el ver a niños muy pequeños que están con tablets antes de ir a dormir. Yo creo que eso no es un buen hábito. Entonces ahí sí que tenemos también los padres creo pues una responsabilidad para instaurar unos hábitos. También tenemos que ser un poco ejemplos, pero sobre todo instaurar, como digo, esos hábitos y no dejarles un poco, pues como yo veo, eso que hay niños que se acuestan muy, muy, muy tarde. Les estamos viendo que estamos teniendo un problema ya no solo con adultos, sino con niños que van privados de sueño. Un niño que va privado de sueño, pues no rinde en el colegio, es un niño malhumorado, es un niño con sus dificultades, entonces ayudemos o pongamos los medios a nivel como padres para darles por lo menos su tiempo de sueño. Y instaurar, yo creo que ahí educativamente los padres tienen que hacer un esfuerzo para instaurar buenos hábitos, eso sí. La colaboración del colegio también en cuanto a los niños, mentalizarles, porque en el colegio se habla normalmente hablan de nutrición y de otra serie de cosas, pero quizá el sueño se trata menos
como no sea excepcionalmente cuando se aprecia que un niño viene que no ha dormido, que se duerme en clase, ahí sí se puede hablar de ello, pero no como por sistema, y quizás sería bueno también la relación con los padres en ese sentido educacional también. Efectivamente, bueno, ahí en ese sentido, pues a mí me parecen envidiables en Estados Unidos, sí que hay, o sea, están establecidos, hay hasta asociaciones que van y, bueno, están muy implicadas con el tema del sueño infantil, se educa en los colegios en este tipo de cosas. Aquí yo creo que menos. Nos está costando un poquito más, yo creo que todo llegará, igual que se les da pues charlas de alimentación, de ejercicio, de prevención de drogadicción, todo este tipo de cosas, pues yo creo que también el sueño sería importante. Hombre, a otros niveles. Por ejemplo, yo sí he dado cursos en universidades a universitarios para enseñarles a dormir bien. Es decir, para un universitario es fundamental para su rendimiento académico el tema del sueño, aparte de por su salud, para su rendimiento académico, ¿no? Entonces, pero esto son cosas que van muy, muy lentas, poquito a poco. Vamos entrando, digamos, a todas las instancias en las cuales pues yo creo que va a ser importante el hablar de sueño, porque en definitiva se trata de hacer una mejor sociedad. Una sociedad bien dormida es una mejor sociedad a todos los niveles. Así es, y por suerte, como decíamos al principio, se está imponiendo el tema del sueño, se está imponiendo hablar de él porque se va descubriendo, yo creo, por parte de no solamente de las personas, sino de eso, de las empresas, de los colegios, a todos los niveles de la sociedad, yo creo que se va descubriendo la importancia del sueño. Esperemos que todos esos distintas facetas o distintos estamentos vayan coincidiendo en cuanto a que esto mejore de alguna manera, porque empezar, pues no sé, no empieza por ningún sitio, empieza quizás un poco por todas partes, ¿no? Los horarios, los padres, no sé. Es un cambio Bueno, social, es un cambio social. concluya como quiera, doctora, y damos por terminada su Pues nada, muchísimas charla. gracias por dar precisamente espacio al sueño en este espacio vuestro bueno, que es una contribución más a conocer lo importante que es el sueño y, como decía, que una sociedad que bien duerme, desde luego que es una sociedad que sale muchísimo mejor adelante. Pues muchísimas gracias, doctora Gismera. Encantada de haber hablado con usted. Seguimos en contacto para cualquier otro momento que usted quiera participar en algo. Le ofreceremos. Y gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Concluimos este capítulo por hoy con este interesante tema que nos afecta a todos, no solamente a los que sufrimos síndrome de pierna inquieta. Esperamos que sea interesante para todos aquellos que nos escuchen. Y bueno, os invitamos a seguirnos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Adiós.